Listo, voy a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada para poner al día a los que no estuvieron hace 15 días, ¿sí? Y continuar. El tema de hoy es descubriendo mi propósito eterno. La pregunta que hemos estado haciendo es ¿para qué fuimos creados? ¿Mm? ¿Para qué fue creada la humanidad? Esta pregunta la buscaron responder muchos. La vez pasada la respondimos. ¿Mm? Todos hacemos parte de un propósito eterno que Dios tenía, ¿cierto? Desde antes de la creación. Él tenía un propósito para todos nosotros porque Él anhelaba ¿qué? Una casa, una esposa, una familia. La humanidad está llamada a completar el propósito eterno de Dios, de ser casa, de ser esposa amada de Dios, uno con Dios, y de ser familia de Dios. Y cada uno de esos corresponde a el Espíritu Santo, que anhela un lugar donde habitar, Jesucristo, que anhela una amada con la cual ser uno solo, y el Padre, que anhela una familia, que anhela muchos hijos. Todo esto es el resumen de lo que hemos visto en el plan de las edades. Los que no nos han acompañado pueden descargarlo de www.elplandelasedades.com. Pueden descargar ya todo lo que hemos visto con anterioridad, ¿sí? Desde hace un año y medio. Entonces Dios tiene un gran propósito que Él emprende la creación, la vida humana, y todo estaba con que el hombre debía tomar el árbol de la vida para llegar a ser casa, para llegar a ser esposa, para llegar a ser familia de Dios, para hacerse uno con Dios. Pero el hombre no hace eso. Toma del árbol que le dijo que no comiese, ¿cierto? Toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, y este propósito eterno pareciera que se había perdido. Y ahí es donde entra Jesucristo, que nos devuelve al camino a completar el propósito eterno de Dios. Por eso dice que nosotros somos templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por eso dice que los que creemos se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque estamos llamados a ser uno solo con Jesucristo. Y por eso también la palabra dice que los que hemos creído, un solo espíritu somos con Jesucristo, porque somos llamados a ser la amada, la esposa, hacia grandes rasgos. Ese es el propósito eterno de Dios, ¿cierto? Pero que haya un propósito eterno, una razón por la cual Dios creó todas las cosas, no quita que además haya un propósito para cada uno de nosotros en este mundo. Y aprender a descubrir ese propósito es una de las tareas más importantes para nuestras vidas, porque nos va a dar enfoque. Una cosa no quita la otra. La vez pasada hicimos dos preguntas. ¿Quién eres tú y cuál es tu propósito en este mundo? ¿Quién eres tú y cuál es tu propósito en este mundo? ¿Quién eres tú y cuál es tu propósito en este mundo? Con lo que hemos visto del plan de las edades y con lo que hemos visto y nos revela Dios en la Biblia, podemos tener seguridad de quiénes somos nosotros. ¿Mm? Somos hijos de Dios, somos casa de Dios, somos uno con Dios. ¿Mm? Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque estamos siendo bombardeados con muchas otras cosas, muchas otras opciones. ¿Mm? Y aún en el ámbito cristiano, somos bombardeados con que tú no eres un hijo de Dios, ¿sí? Porque no te comportas de cierta manera. Y resulta que la Biblia y la manera de Dios, yo no hago cosas para llegar a ser un hijo de Dios. Porque yo ya soy un hijo de Dios, me comporto a la altura de mi llamado. Yo no hago cosas para llegar a ser uno con Jesucristo. Por el hecho de que ya soy uno con Jesucristo, me comporto de cierta manera, ando de acuerdo a mi llamado. Yo no hago cosas para que el Espíritu Santo venga a habitar en mí, sino que porque el Espíritu Santo ya habita en mí, yo me comporto a la altura de mi llamado. ¿Sí? Si alguien les ha dicho que el Espíritu Santo, ¿sí? Viene y va, es una mentira. ¿Por qué? Primera de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, ¿cierto? Tenían un problema, ¿se acuerdan cuál es el problema? ¿Qué estaban haciendo los hermanitos de esa congregación? Estaban yendo a acostar con prostitutas, ¿sí? ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué les dice?
ustedes no tienen el Espíritu de Dios, ustedes no parecen cristianos, ustedes no son. No, les dice, ustedes son templo de Dios. Van a tomar el templo de Dios donde está la presencia de Dios y lo van a unir con una ramera. Ustedes son. Por lo tanto, caminen de acuerdo a lo que son. Y nos da nuestra identidad. Entonces nuestra identidad está ¿dónde? En Cristo. ¿Sí? Y nada ni nadie se las puede quitar. ¿Sí? Por muy pastor, profeta, evangelista que sea. Nada ni nadie se las puede quitar. Tú eres un hijo de Dios. Cuando pecaste, sí, el Espíritu de Dios estaba ahí. Porque dice que el Espíritu de Dios habita en mí. Y por eso es que yo soy llamado a caminar de acuerdo a esa verdad. Y por eso es que el Espíritu se entristece cuando yo no camino de acuerdo a esa verdad. Porque no es como que Él diga, ay, me voy. ¿Ya eres santo? Regreso. Me voy, regreso. ¿Sí? Me voy, todo temperamental, no. El Espíritu Santo no es temperamental como nosotros. Las verdades de Dios son eternas. Entonces, ¿nosotros somos qué? Hijos de Dios. Somos amada de Dios. Somos uno con Jesucristo. Somos familia de Dios. Y por lo que somos, se nos invita a caminar de acuerdo a ese llamado. Y eso es importante que no lo perdamos. Y por eso es importante repetirlo y repetirlo y repetirlo. Porque es muy fácil olvidarlo. Sobre todo cuando entran otras cosas llamadas tropiezos, pecados, ¿sí? En nuestras vidas, tentaciones. Y nos sentimos de que no somos hijos de Dios, de que no damos la talla. Bienvenido, ninguno da la talla y por eso necesitamos a Jesucristo. Amén. Y venimos y creemos en Él y el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros y nos hace casa de Dios, nos inaugura como hijos de Dios y nos hace uno con Jesucristo. Porque el que se ha unido al Señor, un solo espíritu es con Él, dice Pablo. ¿Listo? Y todo eso y mucho más lo vimos en el plan de las edades. Y fuera de eso, decidimos hacer estos test de personalidad. Son chéveres, son divertidos, ¿sí? Y también es importante conocer quiénes somos nosotros y qué clase de personalidad tenemos, qué tipo de personalidad tenemos, para saber cómo enfrentamos diferentes situaciones. Yo no sé si algunos se sintieron identificados con las debilidades, con las fortalezas. Otra herramienta para descubrir nuestro propósito eterno, que hablamos la vez pasada, pero solo dijimos dos de ellas, es las preguntas adecuadas. Si yo no hago la pregunta adecuada, no voy a obtener una respuesta adecuada. La pregunta es, ¿quién soy yo? Esto me lo da Dios. ¿Listo? Él me dice, ¿quién soy yo? Me lo revela, de espíritu a espíritu. ¿Quién soy yo? Soy su hijo, ¿sí? Soy su amado, soy su templo. Pero fuera de eso, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Eso yo lo descubro de la mano de Dios. Pero también es bueno que yo ponga de mi parte para abrirme a su respuesta. Y una manera de hacerlo es con las preguntas adecuadas. Yo les contaba la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Que hay un momento en que ella quiere salir de un lugar y le pregunta al gato por cuál hay muchos caminos. Y le dice, ¿por cuál camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres llegar? Y ella le dice, no importa el destino. Entonces el gato le responde, entonces no importa el camino. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O ya llegó, como dice. Entonces la pregunta del millón, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es aquella tarea específica para la cual Dios nos formó y que nadie más puede hacer sino tú? O en otras palabras, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Ahora, la vez pasada muchos me decían, pero es que yo soy bueno para muchas cosas, ¿sí? Pero esas cosas no quiere decir que sean tu propósito. Todos somos buenos para muchas cosas, ¿cierto? No hay ninguno aquí que sea bueno para nada. No existe tal cosa porque Dios ya nos ha dado dones y talentos. Y no somos lo que la gente diga de nosotros, ni siquiera lo que nuestros padres digan de nosotros. Somos lo que Dios ha dicho de nosotros. Y somos buenos para muchas cosas, ¿sí? Entonces, mi trabajo, mi estudio, mi familia, mi condición económica, mis hobbies, mi ministerio actual, etcétera, no definen cuál es mi propósito. La pregunta va mucho más allá de las cosas que yo puedo hacer.
que yo soy buena para tocar un instrumento, que yo soy bueno para jugar un deporte, que yo soy bueno para otra cosa. La pregunta va mucho más allá, ¿sí? De cuál es la actividad que debo desempeñar. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuál es mi propósito. ¿Cuál es la razón última por la cual yo hago lo que hago? ¿Cuál es la razón por la cual yo respiro? ¿Cuál es la razón por la cual yo vivo? ¿Cuál es la razón por la cual no he muerto aún? ¿Mm? ¿Cuál es la razón por la cual he sido puesto en este mundo? Y para llegar a encontrar esa respuesta, tenemos que explorar con algunas preguntas, perdón. La primera pregunta que hacíamos la vez pasada era, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué serías capaz de hacer así no te pagaran? Aparte de dormir. ¿Qué te apasiona? Y de comer. ¿Qué te apasiona? ¿Qué serías capaz de hacer así no te pagaran? ¿Sí? ¿Qué es aquello que te apasiona? Aquello que, wow, que tú dices, uy, si yo quisiera hacer esto. ¿Mm? Incluso hablábamos de que muchas veces las mamás dicen, ¿usted qué acaso va a vivir jugando videojuegos toda su vida? Y si hay personas que viven de eso. ¿Mm? Pero no por jugar videojuegos y ya y pasársela como un ente enfrente al televisor. Porque escriben reseñas, porque analizan los gráficos, analizan la historia, analizan si la historia va acorde con la realidad, analiza si tiene bugs, ¿sí? Si hago esto, ¿qué pasa? Analizan más allá de un videojuego. Entonces la respuesta es sí, pero no. O sea, sí, puedes llegar a vivir de eso si realmente vas más allá de solamente quedarte como un ente jugando, ¿sí? De escribir reseñas, de hacer, etcétera, etcétera. Hay gente que le pagan por hacer eso. Entonces, esta pregunta de qué te apasiona va más allá de, me gusta mucho jugar, ¿sí? Me gusta mucho jugar Halo. Va mucho más allá, ¿sí? Me gusta mucho dormir, me gusta mucho comer perros calientes. No volver catador de perros, pues sí, de pronto. ¿Listo? ¿Qué te apasiona? ¿Sí? ¿Qué te apasiona? No, a mí me apasiona trabajar con niños. No, a mí me apasiona cuando veo la sonrisa de alguien cuando le hablo, ¿sí? Acerca de Dios, por ejemplo. Me apasiona cuando un compañero de universidad está mal y yo logro consolarlo, con solo escucharlo y ya. O sea, a veces sin siquiera hablarle, escucha a esa persona y algo pasa en ella y eso, wow, sí, eso hace parte de algo que me hace sonreír, me hace al final del día decir, wow, fue un buen día. Sí, ¿qué te apasiona? Más allá de lo que hiciste, sí, más allá de lo que hiciste, más allá de lo que hiciste, más allá de la actividad como tal. Es ¿qué te apasiona? Esta pregunta nos debe llevar a ir más allá. ¿Sí? Que me apasiona jugar fútbol. Pero ¿qué te apasiona? ¿Sí? Más allá. ¿Sí? ¿Qué te apasiona? ¿Sí? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Sí? Me apasiona que la gente pueda ver en mí un ejemplo. ¿Sí? Un testimonio de que las cosas se pueden hacer bien. ¿Qué te apasiona? Me apasiona que la gente en mí pueda ver un ejemplo a seguir de que las cosas se pueden hacer con excelencia. ¿Sí? De que quiero tener mi familia y recuperar ese sentido de familia. Que quiero que vean en mí una figura líder que puede llevar las cosas más allá de lo que han estado hasta ahora. Que en una entidad puede pasar de la corrupción a una total, ¿sí? Limpieza, etcétera. ¿Qué te apasiona? No, me gusta el trabajo con los niños y los niños de la calle veo uno y eso me hace a veces llorar. Me apasiona acercarme a una persona que está en la calle y preguntarle por qué estás aquí y comprarle algo de comer y dárselo y sentarme con esa persona. ¿Sí? ¿Qué te apasiona? O sea, más allá de la actividad. Me gusta darle comida a alguien. No. ¿Sí ven? El propósito va más allá. ¿Sí? Eso es como la consecuencia de algo que está más allá de nuestro corazón. ¿Mm? Me apasiona cocinar, ¿sí? Y realmente no te apasiona cocinar, sino que te vas más allá y te das cuenta, me gusta la cara de felicidad que hay en las personas, ¿sí? Cuando les hago algo para ellas, cuando creo algo para ellas, ¿sí? Me gusta ver la cara de felicidad y saber que con la música que yo toco, ¿m? Puedo traer a una persona a quebrantarse delante de Dios, ¿sí? Y a decir, wow, ¿sí? Etcétera, etcétera. Estoy poniendo muchos ejemplos. Y la segunda pregunta que hacíamos era, ¿qué te saca de quicio? ¿Sí? Me saca de quicio cuando mi mamá me interrumpe de decir en Facebook. No, o sea, ¿qué es aquello que siempre te estás quejando? ¿Qué te hace inconforme? Y de nuevo, hablamos de ir más allá. Por ejemplo, estoy inconforme con la injusticia social. ¿Sí? Me parece el colmo, ¿sí? La injusticia social. Y hay personas que llegan a un punto en que dicen, no estoy de acuerdo con esto. Y les contaba un caso, una señora en Estados Unidos,
que se dio cuenta de que había un trato de personas, ¿sí? En África, y que habían redes que sí, se dedicaban a secuestrar a niñas y luego venderlas para prostituirlas en otros países. Y ella esto le sacaba de quicio, ella veía noticias en CNN, en la televisión, y decía, esto no puede ser, y la sacaba de quicio. Y la sacaba tanto de quicio que no dejaba de pensar en eso. Y entonces decidió abrir una fundación, consiguió contactos, fondos, se mudó allá, ¿sí? Y tienen toda una red de fundaciones que se dedican a hacer trabajo de espionaje, a lograr ubicar dónde están las casas esas de prostitución, y junto con la policía, lograr cerrarlas, sacar a las niñas de allá, darles todo un trabajo de restauración para que puedan volver a comenzar sus vidas. Y salió de algo que la sacaba de quicio. Entonces, ¿qué te saca de quicio? Es otra pregunta que puede ayudar a encontrar nuestro propósito. ¿Qué te saca de quicio? No, me saca de quicio que no presenten nada bueno en televisión. La pregunta es qué vas a hacer al respecto, ¿sí? Y más allá, ¿sí? Me saca de quicio tanta novela basura. Ok. Y eso se suma con que tu pasión es escribir y se suma con que tu pasión de pronto es los medios de comunicación. Ay, mira, se van sumando cosas. De pronto tú estás llamado, ¿sí? A traer creatividad, ¿sí? Con valores y principios. ¿Mm? Y permear en aquellas áreas donde ya hay mucha oscuridad. Son ejemplos, ¿no? ¿Qué te saca de quicio? ¿Sí? Más allá de que me saca de quicio Juan que no pudo pasar este nivel de Halo o algo así. ¿Sí? No, ¿sí? Me saca de quicio que mis amigos no estén conectados a la 1 de la mañana y yo aquí en Facebook. No, o sea, ¿qué te saca de quicio? Voy a crear un aparato para que los mantenga despiertos. Y junto con estas dos preguntas, esta es muy importante. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? Escuché el testimonio de un joven que se fue para Hollywood porque él quería ser actor. ¿Mm? Y se fue y empezó a conseguir trabajo de actor y eso, y se rebuscó. Y se volvió tan obsesionado con querer ser actor, ¿sí? Él estaba casado con una esposa y todo, con una niña, perdón. Es su esposa y la niña, ¿sí? Y ella se separó de él, porque su obsesión era tal por eso, y no le iba bien, y actuaba mal. ¿Sí? O sea, ¿ustedes reconocen una mala actuación? Bueno, en películas de Hollywood no sé tanto, pero sí reconocen con una actuación es así como todo, actuaba muy mal, entonces nunca conseguía buenos papeles, ¿sí? Y a pesar de que estudió y lo intentó, actuaba muy mal, pero estaba cegado a ver que no era bueno para eso. Y le costó su familia, ¿sí? Su esposa, ¿sí? Su esposa y su hija, perdón. Y está viviendo en un cuartico, ¿sí? A duras penas tiene para comer, pero él está enfocado en que estoy siguiendo mi pasión, ¿sí? Pero no se ha dado cuenta de que no es bueno para eso, ¿sí? Y hay un diseño en cada uno de nosotros. Dios ha colocado herramientas en cada uno de nosotros. Si después de estudiar, si después de, sí, mucho intentar, de mucho realmente poner todo tu empeño, no das fruto y resultado, ¿m? Es hora de dar un paso atrás y reevaluar si se estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer, ¿sí? O sea, digamos este muchacho ya lleva años así, ya debería haber dado un paso atrás y decir, creo que la actuación no es lo mío, ¿sí? Pero ¿qué le pasa? Y algo que le pasa y nos puede pasar a muchas personas. Nos cerramos a escuchar la opinión de los demás. Y es muy importante contar con la opinión de los demás, siempre y cuando sean personas calificadas. Siempre y cuando sean personas calificadas. Digamos que yo quiero ser escritor y me gusta escribir. Y mi papá, que es administrador de empresas, me dice, pero usted no sabe escribir. Esa opinión me va a doler a mí mucho. Pero no es una opinión calificada. Porque mi papá no estudió literatura, ¿sí? No es escritor, no es una opinión calificada. Pero si un profesor en el colegio o en la universidad, ¿sí? O un amigo que es profesor de literatura que ha escrito, me dice, oye, muy buenos tus escritos, o me dice, oye, deberías mejorar tu técnica, deberías hacer tal curso, esa es una opinión que vale la pena escuchar. ¿Sí? Porque nuestros padres muchas veces, sin quererlo, con las mejores intenciones, pueden llegar a truncar nuestros sueños. ¿Sí? Y las palabras de ellos que deberían ser para bendición pueden convertirse en una maldición cuando no las creemos.
Entonces, así tu papá te haya dicho que tú no eres bueno para nada, que tú no eres bueno para esto, para lo otro, para esa pasión, para eso, pregúntate, ¿es la persona calificada para decirme eso? Ahora, si yo quiero estudiar física cuántica y mi papá es, sí, profesor de física cuántica y me dice usted no sirve para eso, pues yo lo voy a creer. Va a decir, uy, no, sí, tiene razón. Sí, porque es una persona que fuera de que mi papá está calificado en esa área en que yo quiero estar. Sí, me va a decir, no, vea, toma este curso, toma por aquí, me va a buscar enseñar. A lo que voy es que debemos aprender a reconocer para qué somos buenos, qué me apasiona, qué me saca de quicio y al mismo tiempo soy bueno para eso. ¿Sí? Soy bueno para eso y otras personas reconocen que yo soy bueno para eso. Esa es una parte muy importante, ¿sí? ¿Qué reconocen en ti otras personas? Tus compañeros de colegio. ¿Mm? Algunas personas en el colegio o en la universidad se les recuestan porque saben que es la persona que siempre hace los trabajos o es el que los organiza a todos. ¿Quién va a ser el líder del grupo? Tal, ¿por qué? Porque siempre es extrovertido, es para hablar, es bueno para hablar, ¿sí? ¿Qué reconocen otros en ti? ¿Por qué te buscan otras personas? También lo pueden escribir. ¿Por qué me buscan otras personas? ¿Qué reconocen otros en mí? ¿Qué cualidades reconocen otros en mí? ¿Por qué soy reconocido por los demás? No, es que tú eres recreativo. Sí, eres súper creativo, mira. Tú encárgate de hacer el dibujo, encárgate de hacer el logo. No, es que tú eres muy organizado, lo mejor es que tú tengas la información. ¿Sí? ¿Qué cualidades reconocen otros en mí? Cuidado la desnuca. ¿Qué cualidades reconocen otros en mí? Y otra pregunta, muy importante. ¿Cómo puede tu pasión ayudar a otros? El propósito eterno, el propósito que Dios da es para ayudar a otros, no es para nosotros mismos. En el proceso hacemos lo que nos apasiona, logramos por fin suplir una necesidad que nos acaba de quicio. ¿Mm? Somos buenos para eso, pero no puede ser un propósito egoísta porque Dios no es egoísta. Si Él te da un propósito, una meta, un llamado, va más allá para suplir la necesidad de otros. ¿Mm? ¿Cómo puede tu pasión ayudar a otros? ¿Cómo puede aquello que te apasiona servir al bienestar de otros? ¿Mm? ¿Cómo puede aquello que te apasiona servir al bienestar de otros? Y ver el propósito más allá, ¿no? Digamos, no, me apasiona trabajar con niños. Listo. Puede ser por medio de televisión, de cine, de radio, de obras de teatro, de una fundación, ¿sí? Puede ser por medio de una carrera, entonces voy a estudiar medicina, odontología, voy a estudiar comunicación social, voy a estudiar carreras que me ayuden a penetrar en esa área, psicología, ¿sí? Etcétera, etcétera. No voy a estudiar para ser un maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero llegar a cambiar el modelo educativo que hay actualmente en los colegios porque es basura. Entonces me voy a preparar, ¿sí? Para llegar allá, ¿m? Para llegar y ser profesor, ¿sí? ¿Para qué? Para tener contacto con esos chicos y mostrarles que en la vida es más, ¿m? Que fiestas es más que juegos, que la vida tiene un sentido y un propósito, ¿sí? Y que la vida tiene una dirección. ¿Y cómo puede tu pasión ayudar a otros? Una tercera herramienta es la perspectiva adecuada. Es entender que tengo una misión que nadie más puede cumplir. ¿Mm? Nadie más puede cumplir. Nadie más puede cumplir. Pero entonces es tener la perspectiva adecuada. La vez pasada también algunos me decían, bueno, pero es que yo soy bueno para algo, por ejemplo, tocar un instrumento. Pero hay millones de personas que saben tocar un instrumento. Sí, pero ¿para qué te llamó Dios? O sea, si tu propósito es por medio de la música, si tu propósito es por medio de ayudar a los niños, ¿saben cuántas fundaciones hay en el mundo? Millones, literalmente. Pero si tu propósito es ayudar a los niños a establecer una fundación, tú lo vas a hacer como si fueras la única persona en el mundo que tiene una fundación. ¿Sí? O sea, millones lo pueden hacer. Pero la perspectiva adecuada es aquella de que Dios me llamó a hacer esto y nadie más lo va a hacer como yo lo voy a hacer. ¿Sí?
Nadie más lo va a hacer como yo lo voy a hacer, porque es aquello que Dios me llamó a hacer. ¿Sí? Nadie más, así, hay millones, sí, no me importa. Nadie más va a hacer esto como Dios me llamó a hacerlo. ¿Mm? Esa frase, eres único igual que todos los demás. Somos únicos. ¿Mm? Es algo que Dios nos llamó a hacer. ¿Hay millones haciéndolos? Sí, pero ninguno de ellos tiene mi nombre. ¿Sí? Y eso cambia las cosas. Cuando tú sabes quién eres, tú te crees lo que eres, crees el propósito que Dios te ha dado y caminas como si fueras el único que puede hacerlo. Esa es la perspectiva adecuada. ¿Mm? Y la cuarta herramienta es vivir intencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas a quienes les pasan cosas y otras hacen que las cosas pasen. ¿Qué es vivir intencionalmente? Es todo lo contrario a vivir pasivamente. ¿Cómo se puede vivir pasivamente? Quieto, ¿cierto? O cómo me va llevando el camino. Voy a la universidad, voy a mi trabajo, voy al estudio, llego a la casa, como, tareas, pierdo el tiempo jugando en Facebook, me acuesto a dormir, me levanto, repito. ¿Sí? Vivo como me va llevando, ¿cierto? La corriente. La carrera, bueno, escogí esta carrera porque no había nada más. ¿Sí? Luego el trabajo, bueno, no importa, el trabajo. ¿Sí me hago entender? Salgo con mis amigos, la paso muy chévere, muy divertido. ¿Sí? Los fines de semana, Sí, veo una vida divertida, pero que no va para ningún lado. Vivir intencionalmente es que tú te enfocas precisamente encontrando cuál es mi propósito, para qué he sido llamado, y empiezas a enfocar tu vida hacia eso. Entonces, una manera de hacerlo es estableciendo una meta. Es mejor una tarea terminada con excelencia que 1000 tareas mediocres. Es mejor una tarea terminada con excelencia que 1000 mediocres. Entonces están las personas que dicen, yo soy bueno para muchas cosas. Y vas a ser bueno para muchas cosas, pero podría ser excelente para una. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo lo que anhelemos hacer requiere tiempo y espacio. Si yo dedico mi tiempo y espacio a una cosa, lo va a hacer excelentemente. Si ya son dos cosas, tengo que dividir mi tiempo en dos. Si son tres cosas, el tiempo en tres. Cuatro cosas, cinco cosas. ¿Mm? Establecer una meta. ¿Mm? Establecer ese propósito y establecer una meta. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado de Michael Jordan? ¿Mm? ¿Por qué va a ser recordado él? Basquetbolista, ¿cierto? A pesar de que pasó por, sí, sí, y luego se dedicó al béisbol por una temporada, ¿sí? Y le fue bien, y le fue bien, luego en golf, ¿m? Y en béisbol le fue muy bien, pero no le fue excelente, ¿cierto? Porque él estaba enfocado en otra cosa, ¿sí? O sea, toda su vida se enfocó a otra cosa. Igual ahí probó y todo, chévere por él, ¿cierto? Pero ¿por qué va a ser recordado? ¿M? ¿Quién va a recordar a Pelé por sus comerciales y lo buen actor que es? ¿Sí? ¿Quién va a recordar a Marcos Witt por sus prédicas? Nadie. ¿Por qué lo reconocemos? Marcos Witt. Pensamos en el CD, en la canción. ¿Sí? ¿Quién va a pensar en Marcos Brunet como un predicador? Pensamos actualmente como, primero que todo, un adorador. Pero ¿quién va a pensar en Fernando Orihuela como que hay tan bonito que toca la guitarra? Piensan es en las enseñanzas. ¿Sí? Es importante establecer una meta. ¿Sí? O sea, ¿a qué le vas a apuntar? ¿Sí? Puede ser bueno en muchas cosas. ¿Sí? Y chévere. Pero puede ser excelente en una de ellas. ¿Sí? Sin dejar las otras. O sea, no es como que no, yo solo me voy a dedicar a escribir. Y ya, entonces, ¿sí? Me cierro.
No, no puedo hablar contigo, solo me dedico a escribir, no puedo tener amigos. Sí, no, no puedo, sí. O sea, con entendimiento me refiero a colocarnos una meta más allá, una meta más allá. Es mejor una tarea terminada con excelencia que mil mediocres, ¿sí? Nadie ha sido recordado por ser bueno en todo, a pesar de que lo fuera. ¿Mm? Establecer prioridades. El que no tiene nada que hacer, cualquier plan es bueno. ¿Sí? Establecer prioridades. El que no tiene nada que hacer, cualquier plan es bueno. Entonces establezco una meta. Yo quiero trabajar con niños. Listo, eso es muy amplio. Porque quieres trabajar con niños abandonados, con niños violados, con niños huérfanos, con niños que le falta a su papá, con niños que le falta a su mamá. ¿Con qué clase de niños quieres trabajar? ¿Con niños que violó la familia? ¿Con niños abandonados en la calle? ¿Con niños drogadictos? ¿Con niños que son trabajadores sexuales? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? O sea, trabajar con niños, muy amplio. Ahora, marquémoslo más, ¿sí? Establecer una meta, no. Yo siento que Dios me ha llamado a trabajar con niños, ¿sí? Que han perdido a su papá y han crecido con su mamá únicamente, que es la realidad más fuerte en nuestra ciudad, por ejemplo. Listo. Entonces, establecer prioridades. ¿Cómo te estás preparando para eso, para ese trabajo? ¿Mm? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué documentales estás buscando? ¿Sí? ¿Qué clase de información estás escuchando? ¿Sí? ¿Qué estás dedicando tu vida? Porque vivir intencionalmente es eso. Vivir intencionalmente es, yo tengo claro que voy a trabajar con esos niños. Por lo tanto, voy a buscar información, voy a llamar al distrito, voy a buscar qué fundaciones están trabajando con eso, voy a decir, yo quiero hacer algo, ¿sí? Voy a buscar libros sobre el tema, voy a prepararme, ¿sí? Para ver cuál es el impacto psicológico en estos niños. Quiero prepararme, ¿sí? Con todas las herramientas que hay. Voy a vivir una vida intencionalmente, ¿sí? No, yo algún día quisiera trabajar con niños. ¿Sí? Es bueno un momento de relajación, ¿sí? No es malo, ¿sí? Pero que tu vida esté viviendo intencionalmente, que eso sea la excepción y no la regla, ¿sí? Obviamente todos necesitamos relajarnos, necesitamos un momento de, no quiero saber nada del mundo, sí, quiero estar solo contigo, Padre, y, ¿sí? No estoy diciendo que eso no, ¿listo? Estoy poniendo las cosas en una balanza en su apropiada medida, ¿sí? Y vivir intencionalmente no es entonces 24 horas dedicado a eso porque entonces voy a tener un colapso nervioso, ¿sí? Y al año me voy a morir, no, ¿sí? Pero es saber que yo sé para dónde voy y estoy por lo menos dando pasos para llegar allá. ¿Mm? ¿Listo? No, yo espero ser un gran músico. ¿Qué nota y qué estás aprendiendo actualmente? No, nada. Estoy esperando a ver si Dios me enseña. Pero yo sé que ser un gran músico. ¿Sí? No estás dando pasos, ¿sí? En pos de aquello que Dios te ha llamado, que te ha dicho. Eso se llama vivir intencionalmente. Establecer una meta, establecer prioridades. Entonces, cuando yo establezco prioridades, listo, voy a leerme este libro, porque yo sé que me va a ayudar. Voy a escuchar esos temas porque sé que me van a ayudar. ¿Sí? Este psicólogo cristiano está hablando acerca de ese tema para el trabajo con los niños. Esta fundación va a ser un taller que están buscando voluntarios, me voy a ofrecer. ¿Sí? Empiezo a llenarme, ¿sí? Con una vida de intencionalidad, todo en pos de mi propósito. Con lo cual puedo hacer una lista de objetivos. El que dispara sin apuntarle a nada, nunca fallará. El que dispara sin apuntarle a nada, nunca fallará. Es que el que no le apunta a nada, nunca fallará. Si yo disparo aquí al lado, ¡ay, le pegué! ¿A qué le estabas apuntando? No, nada, por eso. Le pegué, le pegué a algo. El que le dispara nada, el que dispara sin apuntarle a nada, nunca fallará. Una lista de objetivos es buena. Me ayuda a estar organizado. Sobre todo si mi temperamento es de aquellos que no es muy organizado. ¿Sí? Y me ayuda a medirme. Me ayuda a medir si realmente estoy caminando en pos de mi objetivo. O si es un propósito romántico. Yo quiero trabajar con niños algún día. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo para empezar a prepararte para eso? ¿No? Pues nada. ¿Qué haces? No, pues llego, estudio, hago mis tareas, quedo entonces desocupado, entonces veo novela o veo Facebook o ya. Luego canaleo y me quedo dormido.
pero yo anhelo trabajar con niños. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Entre una persona que llega, hace sus tareas, es excelente en lo que está haciendo, pero fuera de eso, busca información, busca más allá. ¿Sí? ¿Cuáles son los últimos modelos educativos? ¿Sí? ¿Qué dicen de esto? ¿Qué dicen de lo otro? Empiezo a buscar, a buscar, a buscar. ¿Sí? Veo noticias, pero en pos de ver precisamente qué está pasando con esos niños. ¿Mm? Es una vida vivida intencionalmente. ¿Sí? Y este mundo se ha vuelto muy relativo. Sí, el sistema de pensamiento de este mundo es muy relativo y es muy de lo que te llegue con la corriente. ¿Sí? Y Dios tiene una vida de intención para ti, un propósito eterno para cada uno de ustedes, para mí. Y este mundo está tan lleno de distracciones que cuando menos pensemos, vamos a tener 40, 50 años y vamos a decir, ¿qué hice con mi vida? No hice nada con mi vida. Si tan solo, y esa va a ser la frase dentro de 40, 50, 60 años, si tan solo hubiera, y lo que, sí, yo más anhelo, sí, para mi vida, para la vida de ustedes, es que no les pase eso, que no puedan decir que nadie les dijo, sí, que no puedan decir, pero a mí nadie me habló de propósito o algo así. Sí, hay un propósito para cada uno de nosotros, sí, y una vida sin propósito es una vida desperdiciada. Es una vida sin sentido. Cualquier plan va a ser bueno. Entonces, por eso yo quiero que todos nos enfoquemos. Entonces, la lista de objetivos me ayuda porque me establece metas claras. Y yo me puedo poner metas, listo, voy a leer 3 libros acerca de ese tema en este año, voy a hacer esto, ¿sí? Puedo hacerla a corto plazo, a largo plazo. Y lo bueno de una lista de objetivos es compartirla con personas entendidas que me puedan estar preguntando y a las que le pueda rendir cuentas. Porque rendirse cuentas a uno mismo es bacanísimo. ¿Sí? Ah, bueno, mañana lo hago. Y uno mismo, listo. Cuando tú tienes esto de vivir intencionalmente, aprendes a decir que no. Cuando aprendemos a vivir intencionalmente, aprendemos que hay cosas muy buenas en las que podríamos involucrarnos, pero podrían ser distractores. Hay cosas muy buenas en las que podemos involucrarnos, pero pueden ser distractores. Aprender a decir que no. Nosotros, en especial en Colombia, nos cuesta decir que no. Aunque conocemos a personas que son así, pero no. En la generalidad nos cuesta decir que no a personas que amamos o que son cercanas y nos piden un favor, nos piden algo. ¿Sí? Está el, ay, pero es que sí, no quiero tener roces, sí, somos muy pasivos en esa área. No, pero es que ¿qué dirán? No quiero, pero digo que sí por cortesía. Aprender a decir que no. Por ejemplo, el caso que ya he puesto, mi trabajo es con niños que no tienen papá, ¿sí? Y digamos que ya, sí, han pasado los años y sí, he logrado involucrarme con una fundación y estoy invirtiendo mi tiempo allá, mis recursos, ¿sí? Estudiando al respecto, investigando. Y vienen unos amigos y me dicen, oye, vamos a abrir una fundación, ¿sí? Para personas con problemas de adicción. Y quisiéramos que tú te nos unieras. ¿Eso es bueno? ¿Lo que ellos quieren hacer? ¿Es algo bueno? Definitivamente. ¿Pero es aquello que es mi propósito, mi llamado? No. Entonces yo tengo que aprender a decir no. Y a decirlo adecuadamente. ¿Sí? Ah, eso no es importante, no. ¿Sí? A decir, no tengo el tiempo para eso actualmente. Porque recordemos, si yo he vivido mi tiempo en 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, no voy a dedicar el 100% de mi ser a esas cosas. Voy a dedicar un porcentaje de mi ser a cada una de ellas. Y no voy a ser excelente en esa labor. Entonces, sí, yo me puedo dividir y atender 5 fundaciones. Voy a ir un día a una fundación dedicada a una cosa diferente. ¿Sí? Y vas a terminar recansado al final del día. Vas a terminar con experiencias bonitas, testimonios hermosos. Va a ser una vida muy gratificante. Pero seguramente si te hubieras dedicado a una sola, serías excelente e impactarías mucho más. Imagínate leyendo libros acerca de drogadicción y fuera de eso leyendo libros acerca del trabajo con los niños, fuera de eso acerca de abuso infantil, fuera de eso acerca del abuso de los ancianos, ¿sí? Bum, 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 bum. Todo se te va viviendo, va a ser mucho más pesado. Vas a hacer muchas cosas muy buenas, van a haber testimonios bonitos, va a haber fruto bueno, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser excelente, ¿sí? Por eso la importancia de enfocarse en una meta, aprender a decir que no.
Entonces, ¿qué te apasiona? ¿Qué te saca de quicio? ¿Para qué eres bueno? ¿Cómo puedes ayudar a otros? Esas son preguntas que debemos hacernos, ¿sí? La idea de este tema no era, van a salir con su propósito, claro, y escrito, ¿cierto? Precisamente el propósito es algo movible, es algo hermoso porque es algo dinámico. Por eso no lo podemos rebajar a una actividad. Por eso les digo, el propósito es más allá. Digamos eso, ¿sí? Trabajar con niños que han perdido a su papá. Ese es el propósito. El cómo, ahí sí hay muchas opciones, ¿cierto? Por medio de una fundación, ¿cierto? Por medio del trabajo incluso en un colegio, como consejero. O sea, hay muchas opciones para hacer el propósito. Pero es importante saber cuál es el propósito. Porque conforme yo sé cuál es el propósito final, ahí yo sé a qué decirle que sí, a qué decirle que no. Puedo vivir una vida intencionalmente y voy a lograr que el 100% casi de mis fuerzas esté concentrado en esa tarea y la voy a hacer con excelencia. Sin demeritar que yo sea bueno para muchas otras cosas. Y continúe haciendo muchas otras cosas. Y la pregunta es, ¿cómo te estás preparando? O sea, es muy importante. ¿Si les ayuda en algo estas preguntas? ¿Si les ayuda en algo esto, este tema? ¿Sí? ¿Si les ha ayudado en algo? Es importante que sus vidas y mi vida sean vividas intencionalmente. Porque si no se nos van a pasar los años y los años y vamos a arrepentirnos. Si tan solo hubiera. Y yo no quiero que esa frase la llegue a decir ninguno de ustedes. Ni la llegue a decir yo mismo. Si tan solo hubiera. Si tan solo hubiera. Y lo más importante de todo, si Dios lo ha dicho, no importa mi trabajo, no importa mi estudio, no importa la familia, no importa la clase socioeconómica, no importa la condición económica, no importa mi hobby, no importa mi ministerio actual, no importa mi posición actual. Eso no define necesariamente mi propósito. ¿Saben cómo se llama la escritora de los libros de Harry Potter? ¿Se acuerdan del nombre de alguien? No, esa es otra. ¿Les conté? ¿R? Bueno, ¿saben cómo empezó ella? ¿Ella era qué? Y escribía dónde. Mi trabajo no define, ¿sí? Aquello que realmente me apasiona, ¿sí? El trabajo puede ser un medio, simplemente. ¿Mm? Fue como que lo que les conté la vez pasada. Cuando yo empecé a trabajar, mi propósito con ese trabajo era tener estabilidad económica para poder casarme, ¿sí? Para poder estar tranquilo y poder dedicarme a las cosas que realmente me apasionan, ¿sí? Entonces, muchas veces rechazamos o podemos rechazar una oferta. Esto va para los que son más grandes. Porque creemos que no va acorde con nuestro propósito, ¿sí? Pero si aceptando esa oferta podemos alivianar esa área que tanto nos puede atacar, que es el área económica, para poder dedicar el resto del tiempo a lo que realmente es nuestro llamado, no tengamos temor de aceptarla. O sea, es preferible estar temporalmente en un empleo que por lo menos me va a dar estabilidad en el área económica y va a permitir que mis energías se concentren en otras cosas en el otro tiempo que tengo libre, a no tener tiempo tampoco para concentrarme en nada porque estoy buscando el empleo adecuado o esperando que sí, se abran las puertas adecuadas. Eso es para que lo tengan en cuenta. Más adelante. Y por encima de todo, prima lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esas preguntas, por favor, se los suplico. Para que no les pase como el actor de Hollywood. ¿Sí? No se cierren a la opinión de los demás.
Sobre todo cuando son personas capacitadas. ¿Sí? Cuando una persona capacitada te dice, uy, tú eres bueno para eso, escúchalo y para adelante. Cuando te dice, necesitas mejorar esto, escúchalo. Pero si una persona que no está capacitada te dice que no eres bueno para eso, dile, oye, ¿tú eres escritor? ¿O tú eres esto? ¿Cómo sabes que no soy bueno? ¿Cómo sabes que esto no está bien? ¿Eres experto en esto? No. Ah, ok. ¿Sí? Entonces busca también rodearte de personas que puedan ser sinceras contigo. Que te puedan realmente sumar. Y al final del día te puedan decir, ¿sabes qué? Tú apestas para esto. Pero te lo digan con